Arratsalde on guztioi. Bueno, legeko adenez eta legelari izan da, eskerrak eman fundazioari. Agradecer a la fundación toda la labor que está haciendo y también a la asociación, porque a veces, y estamos viendo en todas las intervenciones de la mañana y de ahora, y aunque suene atópico y evidente, me gusta recordar las cosas más básicas, que es que la unión hace la fuerza, y muchas veces nos olvidamos y es el único camino que nos queda en este sentido, y a la Asociación de Forestalistas a la que pertenecen nuestras comunidades del Duayen y a la Fundación Basoa, pues hay que agradecerles que organicen estos encuentros y que además trabajen en este sector que está olvidado de la mano de Dios casi irresponsablemente por parte de los políticos y también de la sociedad. Hay que decirlo claramente. Y es una oportunidad para hablar de cosas que podemos un poquito conocer. Yo en realidad en estos momentos estoy un poquito, digamos, fuera de lugar, y del ámbito forestal, de estas cosas grandes, yo no sé nada. Yo tengo una visión totalmente localista. Yo conozco el ámbito forestal en mi valle y nada más. Más allá de mi valle no sé lo que está pasando, esa es la realidad también. Por eso a mí me gusta recordar que toda la labor que están haciendo las asociaciones y la Fundación pues, es muy importante y muy de agradecer. Por lo tanto, yo disculpo si digo obviedades o digo inconveniencias. Y por otro lado también voy a repetir o reiterar muchas de las ideas que ya se han dicho a la mañana y que se han planteado también en este momento, lo que le está pasando al patronato de Ceberio, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Por lo tanto, desde este localismo mío, nuestra situación geográfica, digamos, el origen de las sociedades que tenemos en nuestro municipio, que en estos momentos son dos sociedades limitadas y una comunidad de bienes, creada ex profeso a mediados del siglo XX. Pero bueno, ahora luego lo comentamos rápidamente. Bien, ¿de dónde surge nuestra comunidad, nuestra colectividad? Básicamente, el valle de población del Camino de Navarra desde Tolosa hacia Navarra. Aquí tenemos un valle que es de acceso donde se pueden asentar población en su día, y al otro lado del monte tenemos el valle de Leizarán, que por su propia geografía es muy abrupta y realmente no era muy adecuada para que hubiese poblaciones. Esta es la razón por la cual estos asentamientos del Duayen Berastegui, que acaban aquí en Navarra, en Leiza, es aquí donde nace el río de Leizarán, y aquí también los conflictos en su día de frontera, de qué es Navarra, qué es Guipúzcoa, quién lo domina, también hay muchos pleitos en ese sentido. Bueno, esta es un poco la situación, este vacío de Leizarán que se produce por razones históricas y económicas de explotación. En todo caso, esto no quiere decir que en este valle no hubiera actividad. No hubiera actividad y era bien aprovechado por los vecinos de estas dos localidades, el Duayen y Berastegui. Lógicamente, ¿cómo lo aprovechaban? Con régimen colectivo, en comunidad. No había, digamos, ese régimen de propiedad que concebimos actualmente. ¿De acuerdo? Bueno, curiosamente también, en su día, en Guipúzcoa, todas las localidades se unieron a lo que es la protección de la villa de Tolosa, por cuestiones de parientes mayores, estas cosas históricas que no vamos a comentar. Y curiosamente, cuando se unen a Tolosa, y son Tolosa, jurídicamente y por jurisdicción, mantienen, una de las cláusulas es mantener la posibilidad de explotación del valle de Leizarán entre los habitantes de las villas del Duayen y de Berastegui, en un reparto básicamente aproximado. Había más fuegos, había más casas, tenía más capacidad fogueral Berastegui que el Duayen. 2/3 pertenecían a la colectividad de Berastegui, 1/3 al Duayen, salvo la zona final de una ferrería que había ahí, donde lo tenían a medias.
¿De acuerdo? Básicamente este es el vacío que había que atender. Claro, aquí sí hubo mucha actividad histórica, básicamente de ferrerías. Había muchísimas ferrerías, había hierro, había agua. Por lo tanto, básicamente la gente de aquí no vivía de la agricultura, sino que vivía de la actividad comercial, primero de Género desde Navarra hacia Tolosa San Sebastián, y de la venta de hierro, o de labrar el hierro producido aquí o sacado aquí en las venas propias, o incluso traído de Somorrostro. Había un poquito de todo en su momento. Bien. Aparte de ahí, básicamente el aprovechamiento no era forestal. El aprovechamiento sabemos que era básicamente de pastos, y había normas, reglamentos para el ganado, y estaba destinado a que las gentes del entorno aprovecharan con su ganado esos pastos y tuvieran la carne oportuna. La actividad forestal, había actividad forestal, y ahí surge la pugna histórica, digamos, entre, claro, los ferrones que querían madera para quemar, hacer fuego y fundir el hierro, y los que tenían ganado pues requerían, digamos, que estuviera libre esas parcelas. Bueno, pugnas históricas que se van solucionando poco a poco. ¿De acuerdo? En todo caso, son montes vecinales ya históricamente, desde que tenemos constancia, desde que se unieron a Tolosa las poblaciones, y también desde que se constituyeron en villa allá por principios del siglo XVII, que se constituyen en villa independiente el Duayen y Berastegui. En ese momento deciden también, ya son villas independientes, crear un órgano de gestión común que se encargaba de explotar esa parte, y que se reunían básicamente entre las dos poblaciones en un punto intermedio, que es donde, bueno, concretamente por aquí, donde hacían sus juntas anuales de gestión de todo el valle de Leizarán y de las distintas rentas que tenían. Rentas también de alquiler de ferrerías, básicamente, de pastos, en su caso de saca de mineral, en fin, o de tráfico, simplemente derechos de paso de montazgo por mercancías que pasaban. ¿De acuerdo? Bien, a partir de ahí, a partir de esta situación, pues también ideas que ya han aparecido, pero que es el fenómeno, llegamos al fenómeno de la desamortización, que es un poco distinto, o que tiene mayor, digamos, acaso un poquito de mayor impacto en Guipúzcoa que en Vizcaya. Ya sabéis que en el siglo XIX hubo muchas guerras, hubo muchos ejércitos que pasaron por estas tierras, por las tierras guipuzcoanas, y a los que había que atender, y para atender a todos esos gastos los municipios se endeudaron. En fin, así dicho muy rápidamente y muy groseramente, se endeudaron y empezaron los problemas de cómo se paga, préstamos. Bueno, ¿qué hacen los municipios? Básicamente empiezan a vender los terrenos que tienen en comunidad o en colectividad. Se inicia un fenómeno ya desde principios del siglo XIX, 1800, incluso ya desde 1821 ya empiezan los primeros indicios en nuestro valle de separar, de deshacer esa colectividad, esa comunidad de aprovechamiento de todo el valle, y poco a poco se va consolidando esa idea. A finales del 19 o mediados del 19, que llega por primera vez en España la ley municipal, y como son municipios con otra estructura, no ya la estructura del sistema foral, sino del sistema ya constitucional, digamos, ya deciden las dos poblaciones separar las comunidades de aprovechamiento, los del Duayen y los de Berastegui,
firman un convenio de separación, que cada uno se hace el reparto y ya empezamos con la división. Empezamos con la división del valle y de los aprovechamientos, un proceso un poquito complejo, aparte de que habían enajenado una serie de terrenos, etcétera. Bueno, en todo caso, en estos momentos lo que se plantea es, digamos, un cambio de paradigma evidente con la desamortización. Bien, esta es la norma de la ley Madoz. La de Mendizábal fue básicamente de bienes eclesiásticos. La desamortización de Madoz, donde ya se da ocasión a los ayuntamientos, ahí está la clave, y diputaciones provinciales también, oídos, bueno, en fin, también intervienen, para, en su caso, en principio los comunales no había que enajenarlos, pero por una trampa, digamos, un poco jurídica de considerar que no eran comunales porque estaban arrendados, que eran de propios, no eran de la colectividad, sino que eran de los propios ayuntamientos, pues empezaron a desamortizar los terrenos y muchas tierras. Es un fenómeno muy estudiado. Por este cambio de paradigma, por otro lado, también ya en estas fechas ya entre el liberalismo, las ideas liberales plenamente a todo el continente europeo, y esa idea de la propiedad se va extendiendo y cada uno pues su propiedad individual en detrimento de la propiedad colectiva. ¿De acuerdo? Bueno, en este ambiente, en todo caso, todavía los habitantes de la localidad del Duayen, mis ancestros, pues claro, tuvieron que decidir esta decisión de mantener esa colectividad o sociedad civil tradicional con sus ventajas y sus inconvenientes. Claro, tuvieron que decidir o que plantearse qué hacen con los aprovechamientos que les correspondían en todo el valle y que estaba un poquito lejos del pueblo en sí. Claro, esto también era una ventaja en ese sentido. Los terrenos forestales que están en el valle donde está asentada la población, ahí sí pasaron todos a propiedad privada. En cambio, como estaba más lejos, la afección, digamos, no es tan fuerte. Y bueno, a ver, vamos a estudiar fórmulas para mantener esta fórmula colectiva, este aprovechamiento de todos en común. ¿De acuerdo? Bueno, pues básicamente, ventajas e inconvenientes de esta decisión. Las ventajas de mantener esas tradiciones, esa fórmula de propiedad colectiva, de evitar conflictos entre los propios habitantes y todos van a una, pues no hay problemas de lindes, de invasiones, de este tipo que se plantean cuando la propiedad se divide mucho, que todos conocemos, en fin, pero también tenía sus propios inconvenientes. Claro, había que cambiar de fórmulas jurídicas, ya no valían aquellas colectividades que venían de gestión tradicional basadas en el sistema foral, ya había un ayuntamiento, que era una colectividad, digamos, un ente nuevo para las gentes, para la mentalidad de la época, que no se correspondía con el sistema previo de funcionamiento foral. En este ámbito, digamos, dicho así grosso modo, es donde surgen las sociedades que tenemos ahora mismo en funcionamiento y que han venido funcionando durante el siglo XX en el Duayen, en el Valle del Leizarán. Bueno, la creación de estas sociedades, después de la división de las jurisdicciones entre Verástegui y el Duayen y muchos procesos de enajenaciones y demás, la decisión final llega a principios del siglo XX, en 1912, al igual que supongo que en un fenómeno semejante al de Ceberio y al de otros muchos sitios, ¿de acuerdo? O la experiencia de Soria de esta mañana, de los Montes de Socios, es muy pareja, ¿de acuerdo? En este caso, en 1912 es cuando se convierten, digamos, las sociedades civiles previas y las convierten en principio
en sociedades mercantiles. ¿Por qué? Porque es la forma jurídica que en estos momentos se plantea y es la novedosa, digamos, hacer sociedades anónimas, teniendo en cuenta que aquellas sociedades anónimas, la regulación no tiene nada que ver con la actual, que era bastante más básica, más sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, deciden, los de Verástegui también, aunque luego vendieron y se deshizo de otro modo, deciden crear, viendo las participaciones que tenían las distintas casas en los aprovechamientos por el sistema tradicional foral, que eran las participaciones que correspondían a la casa, que estaban más o menos definidas, y también teniendo en cuenta las deudas que tenían pendientes el ayuntamiento con los particulares que habían hecho aportaciones en su momento para atender los gastos del siglo XIX y demás, bueno, pues hicieron un reparto en tres sociedades anónimas, cogiendo las parcelas que no habían sido enajenadas y que les podían corresponder y que estaban disponibles para aprovechar entre todos. Tres sociedades anónimas. A la vez, en 1912, los antiguos condueños de las caserías, con las participaciones de montazgos que tenían, pues truecan ese derecho lo truecan por las acciones, en realidad, acciones de sociedad anónima. Así surgen Berchín, Inchuri y Osiñeta, con esos nombres. En estos momentos, ¿cuál es la actividad principal? ¿Cuál es la situación? No hay actividad forestal, no hay los informes, incluso los estudios de la Diputación de esos momentos de estas parcelas del Valle de Leizarán, de su utilidad pública y demás, nos indican que estaban totalmente despobladas, es decir, solamente servían para pastos. Y por eso, en principio, la principal actividad de estas sociedades era, digamos, gestionar los pastos, en su caso arrendar o, en su caso, algún otro tipo de recurso que podían aprovechar para obtener ingresos. Pero básicamente su actividad no estaba pensada a la actividad forestal aún. En todo caso, ya en esos momentos también ya se plantea pues una cosa natural en el valle, que es la vinculación con la idea de la pasta de papel. En nuestro valle, en 7 kilómetros, habría como funcionando a la vez 6 o 7 papeleras, en un tramo de 7 kilómetros, estoy hablando. Papeleras, empresas que producían bien, empresas bastante... De todas ellas creo que queda en estos momentos así funcionando como papelera, solo queda una, afortunadamente, por otro lado. Pero bueno, quiero decir, esa mentalidad desde el principio del siglo XX ha habido en nuestro valle. Había muchas empresas papeleras y la gente trabajaba en esas empresas papeleras, veían que hacía falta pasta de papel y es cuando empieza a entrar la idea de aprovechar el Valle de Leizarán pues, para plantar lo que todos conocemos, coníferas, insignis básicamente, que luego, bueno, en fin, otras especies también, pero en todo caso de coníferas, básicamente. ¿De acuerdo? Bien, a partir de ahí es curioso que son sociedades anónimas, pero declaran directamente que, claro, también se ha citado antes aquí, declaran que no tienen ningún ánimo de lucro. Os citaba el compañero gallego, que han hecho sociedades limitadas, pero no tienen ánimo de lucro. La asociación no tiene ánimo de lucro, pero... Y estos también, cuando se crean las sociedades anónimas, dicen, no tenemos ningún ánimo de lucro, lo nuestro es simplemente gestionar el territorio, gestionar los pastos y los inicios de una actividad forestal para, digamos, dar cobertura a las papeleras. ¿De acuerdo? Bueno, esta es un poquito la situación. Aparte de eso, bueno, obtenían en esta segunda generación del siglo XX, básicamente
Desde mediados del siglo XX ya empiezan ya a tener ciertos ingresos de esa actividad forestal. Aparte de eso, también todavía tenían ingresos de aprovechamiento de pastos, alguna renta de algún caserío o de huertas que había en el fondo del valle. Bien, este tipo, había una central hidroeléctrica también, bueno, esa es otra cosa, que en el siglo XX se instalaron varias centrales hidroeléctricas en el valle porque es un valle donde hay mucha agua, el valle de Leizarán, y había alguna central hidroeléctrica que les facilitaba también por derechos de paso y demás algún tipo de indemnización, de renta, etcétera. Bien, esta es un poquito la actividad que llevaron a cabo hasta mediados del siglo XX básicamente y luego también un poquito. ¿De acuerdo? La primera generación, entrando la segunda generación, en realidad el aprovechamiento forestal como tal por los propios vecinos no parece que fuera muy intensa. Lo que sí tenían es un gran apego a la gestión y a la preocupación de mantener sus participaciones y de tener una actividad en todo el valle. A mediados del siglo XX, claro, también hay otro cambio de paradigma que todos conocemos, y es donde también un poquito empiezan los problemas de administración de las sociedades, porque ya se cambia la ley de sociedades anónimas. Antes era bastante sencilla y empieza un poco a complicarse en la gestión de las sociedades anónimas. Se requieren más, digamos, más participación en los consejos de administración, más nombramientos, llevar contabilidad, libros, hacer declaraciones, en fin. La primera ley de sociedades anónimas de la época franquista, en los años 50, pues digamos, complica un poquito más las cosas. Es cuando se ve que estas sociedades no están pensadas para eso. La fórmula jurídica elegida en su momento podía funcionar, pero en estos momentos ya empiezan, digamos, a chirriar las cosas. Y es en ese momento también cuando una de las sociedades estaba endeudada, deudas con algunos particulares. Una de las sociedades tenía bastantes deudas con algunos particulares, y el modo de solucionarlo, pues bien, deshacemos. Hombre, la idea básica actualmente sería pues una ampliación de capital, ¿vale? Damos más acciones y pagamos en capital, pero bueno, en aquellos momentos eso era un poco complejo para una mentalidad de gente que vive, digamos, trabajando en la fábrica y en el caserío. Entonces, ¿qué hacen? Pues básicamente deshacen la sociedad anónima y a los acreedores los invitan a participar en una comunidad de bienes, es decir, el terreno, lo que era el terreno que correspondía a la sociedad de Osiñeta, que es la que tenía problemas de deudas. Bien, lo ponemos a nombre de los que estábamos, de los accionistas y de los acreedores. Y es cuando se crea la comunidad de bienes, que actualmente todavía está en vigor, se hace la lista de propietarios y se inscribe en el registro de la propiedad. Lógicamente, esto en aquel momento estaba muy claro, como pasaba en su día, o podía pasar en su día en el caso de Ceberio también. En los inicios todo está muy claro, pero cuando van pasando las generaciones y empieza a haber divisiones, pues bien, empiezan un poquito las dificultades de gente que no se sabe quién es el heredero o no aparece, está abandonado, no está abandonado, etcétera, etcétera. Que se están empezando estos problemas, claro, en los años 50, cuando se hace, pues no hay problema, pero a partir ya de finales del siglo XX y ya en estas fechas sí hay divergencias entre los titulares que sí sabemos quiénes son y alguno que, bueno, existe, se sabe el nombre, en algún sitio vivirá, pero que no da muestras de vida o de interés por la comunidad de bienes. Bueno, este tipo de problemas, que es el que está planteando. Si no, en cuestión de gestión no ha habido ninguna problemática muy diferente de la gestión de las sociedades anónimas en ese momento y la comunidad de bienes. Básicamente funcionaban a la par, las tres hacían, digamos,
reuniones el mismo día, porque básicamente mucha gente participaba en las tres. En alguna podía haber gente distinta, pero básicamente la composición personal de las tres era de las mismas personas. La mayoría de las personas tenía participaciones en las tres sociedades, en terrenos que, claro, no estaban unidos dentro del Valle de Leizaran y que por eso se habían generado esas tres sociedades. Bien, esto es básicamente lo que sucede a mediados del siglo XX. Y a mediados del siglo XX, en cuanto a la actividad, claro, tenemos... es el momento también, junto con el cambio de la ley de sociedades anónimas, es también cuando se decreta la nueva, la primera ley, dentro del régimen franquista, la primera ley de Montes, que no es la primera ley de Montes que rige, que sabemos que es del 19, de las primeras leyes del constitucionalismo, del sistema constitucional. Pero también hay una nueva ley de Montes que introduce la figura que todos conocéis más que yo, de la posibilidad de hacer consorcios y de convenios. Y bueno, estas sociedades básicamente consiguen a mediados del siglo XX consorcios con el patrimonio forestal nacional, consorciarse y, o no sé, si voluntaria o más forzosamente, no sé exactamente, no se sabe en qué régimen, pero bueno, por lo menos hay una actividad forestal, digamos, ordenada, que a futuro dará sus provechos y sus ingresos. Y a la par, o un poquito más tarde también, lo que comentaba, al ser una zona donde hay actividad papelera, también firman consorcios, convenios con papeleras para plantar pinos y que esos pinos se destinen luego a pasta de papel con ganancia a medias o en la proporción que se conveniaba. De ese modo, pues la gestión básicamente, más que llevarla a los propios vecinos o los gestores, básicamente se encargaban de gestionarlo las propias empresas con las que se había conveniado, que tenían los técnicos forestales más adecuados. Bien, únicamente ahí tenían más una labor de observación y de cuidado de que las condiciones se iban cumpliendo. Esta actividad consorcial, pues básicamente se mantuvo hasta finales del siglo XX. ¿De acuerdo? Bien, esta es un poquito la historia con la que llegamos con las tres sociedades al siglo XXI. Y aquí, pues, entra la tercera generación y lo que se ha planteado. Y volvemos a reiterar, hay un cambio generacional que lógicamente tiene un menor arraigo con la tierra y con estas actividades. Sabemos que ya nuestra generación está más volcada en otras actividades ajenas al ámbito agrario. Afortunadamente debemos a nuestros padres la oportunidad de poder acceder a la educación superior, muchos, y otros a la formación profesional, y ello ha dado pie a que las generaciones que estamos ahora, digamos, intentando gestionar estas cosas, seamos una generación en la cual esta actividad nos queda un poco a desmano, simplemente heredada como tradición, pero con la cual no tenemos una vinculación que podían tener la primera y la segunda generación, que sí se preocupaba muchísimo más de gestionar el valle y de tener los árboles en condiciones. Este desinterés, esta desidia, esta desgana, yo creo que ha sido un poco generalizada y todavía se mantiene. Y es el problema que supongo que tienen otras comunidades como la nuestra y la que existe en nuestro municipio. En todo caso, lo cierto es que, bien, por lo menos una gestión básica se mantiene, lo cual eso es también positivo. Son terrenos o explotaciones que no han sido abandonadas, ni siquiera casi abandonadas. Siempre ha habido algún tipo de actividad o intento de explotación y llegar a acuerdos y con empresas madereras,
ya papeleras no, para conseguir o intentar, por lo menos en este mercado que ya sabéis más que yo lo difícil que es, pues intentar pervivir, o del cual intentar no pervivir, simplemente intentar sacar por lo menos algún ingreso o que por lo menos no sea pérdida. Lo que se consiga y la replantación, pues que al final el balance por lo menos sea positivo o por lo menos que no sea negativo. Bueno, esto realmente tiene su mérito porque, claro, si vamos al valle colonizado, realmente el valle colonizado, los montes sí que están abandonados, no o casi abandonados, porque la parcelación es tal y la falta de gestión es tal, porque la gestión forestal es imposible con parcelas pequeñas en el minifundio. En el lado del valle donde está el municipio, claro, ahí sí que hay un abandono total, cosa que por lo menos no sucede en el valle de Leizarán, o por lo menos hay cierta gestión básica y cierto cuidado. Bien, y bueno, cuestiones que se están planteando actualmente, pues las que se han comentado también. El abandono de algunas participaciones, había y gente que no se sabía cuál era, de quién era, dónde estaba la participación de la sociedad anónima, la acción, y también esa cultura de la pretensión o intentos de venta o bien a papeleras que en su día algunas sociedades, por ejemplo la de Verástegui, pues, y algunas papeleras sí adquirieron amplios terrenos en Leizarán, por venta directa de los interesados. Bueno, este tipo de ideas siempre están pululando actualmente. En todo caso, se ha encaminado, se ha encauzado la cuestión y digamos que se ha intentado reactivar con una transformación. La transformación de las sociedades de capital de sociedad anónima, por lo menos, se han transformado en responsabilidad limitada, que es una figura más propia actualmente para gestionarla. ¿Esto qué ha provocado? Bueno, por lo menos, digamos, una limpieza y una aclaración de la situación jurídica y de los partícipes, y ya en estos momentos se sabe exactamente quiénes son y cuánto tiene cada cual. ¿De acuerdo? Las participaciones, esto sí ha generado, digamos, una limpieza, dar por hecho el abandono de acciones que no han aparecido, darlas por abandonadas, y tras el abandono ya sabéis que la ocupación también es un modo de adquirir la propiedad, por lo tanto se dan por amortizadas para la sociedad anónima y se genera la responsabilidad limitada. Por lo tanto, ahora tenemos dos sociedades de responsabilidad limitada y el problema de la comunidad de bienes, claro, la comunidad pro indiviso de la que hablaba nuestros amigos de Ceberio, claro, plantea el problema de la localización de todos los interesados. Están anotados en el registro de la propiedad, efectivamente todos, pero claro, puede haber algunos nombres que los herederos no han inscrito o aún inscribiendo, pues no los conocemos. Bueno, está así la situación. ¿Qué le vamos a hacer? Es difícil de gestionar. Y sobre todo, pues visto el tratamiento especial que le ha dado actualmente la Ley de Montes, que ha comentado también el compañero de Soria con las sociedades de montes. Claro, la Ley de Montes, para los montes de socios, que en realidad también es un tipo de comunidad de bienes, entendemos que de lo que denominaron los juristas de tipo germánico, que no se puede en principio dividir, el tratamiento especial que le dio el gobierno del señor Rajoy es que si usted no conoce quiénes son los propietarios, si han sido abandonados, pues tras el abandono de un bien inmueble, esa parte, dice la ley, que es del Estado. Bien, la norma está ahí desde el 2015. En fin, este tratamiento especial de la Ley de Montes, que está un poquito desapercibida,
Cuando se planteó regular las sociedades de montes y sobre todo para los amigos sorianos, claro, se pensaba en otro tipo de regulación y dar salida a su régimen y a su forma de funcionamiento y articular un régimen propio para las sociedades de montes, un poquito parejo a la sociedad vecinal en mano común de los montes vecinales en mano común, bastante más habituales en Galicia y zonas de León y demás, pero, en fin, salió una ley un poquito al revés. Simplemente tenemos esa preocupación con la comunidad proindiviso, esa situación. De funcionamiento, pues más o menos funcionan parejo, porque en definitiva, para los actos de administración con la mayoría es suficiente. Claro, el problema es que se les plantea a los amigos de Ceberio, es que, claro, para disponer, para vender, para lo que sea, claro, es que hace falta unanimidad. Es que así tenemos la ley desde el siglo XIX. Pero bueno, ahora veremos. ¿No podemos hacer nada? Pues, hombre, nosotros no, pero alguien sí puede hacer. En fin. Bueno, esta es un poquito la situación en la que estamos de gestión y cómo estamos agrupados. Propuestas. Bueno, a nuestros legisladores, que en este país tenemos muchos legisladores. Será por legisladores. Y no solamente eso, es que tienen competencias. No es suficiente decir que necesitamos más competencias. Ejerza las que tiene. Por favor, ejerza las que tiene. ¿De acuerdo? Tenemos las Juntas Generales. Bueno, tenemos el Parlamento y estas son las Juntas Generales de Guipúzcoa. No son tan bonitas como las de Vizcaya, pero bueno, es un edificio moderno. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos en Guipúzcoa, Lizarán está en Guipúzcoa, por eso he puesto la foto. Bueno, lo significativo de nuestra situación, pues bueno, por lo menos el espíritu aquel colectivo, de propiedad colectiva, pues pervivió y tenemos aquí 3 sociedades colectivas interesantes en el Valle de Lizarán y en otros sitios, evidentemente, que pudieron sobrevivir al fenómeno desamortizador. Claro, a partir de ahí, otro fenómeno, y que es lo que hay que abordar, ese movimiento colectivo que hizo frente al péndulo individualista que actualmente también tenemos cada vez más presente, evitó parcelación. No, lo que he comentado antes, no hay más que ver que en el lado del valle donde está asentada el municipio es todo parcelación. Yo tengo 3 o 4 pedazos de monte y ¿qué hago? ¿Qué hago? No se puede gestionar. Por lo menos en la parte de Lizarán, bueno, hay 3 terrenos gestionables de 250 hectáreas más o menos de media, por lo menos que se pueden gestionar. ¿De acuerdo? En ese sentido, claro, el cartel de estas jornadas es significativo y la solución tiene que venir por ahí, para empezar. Quiere decirse, puede y debe haber una política de concentración parcelaria. Ya es hora. No podemos seguir con estos minifundios hablando de gestión del monte, desde luego, yo desde mi perspectiva localista, yo desconozco totalmente más allá de lo que pasa en el monte, pero claro, nosotros no podemos gestionar el monte con las parcelitas que tenemos. E incluso las 3 parcelas más grandes del Valle de Lizarán, las 2 sociedades y la comunidad de bienes, se podrían también concentrar en una, si hubiera alguien que lo incentivara y que lo empujara, porque, como he señalado, los partícipes en las 3, la mayoría son las mismas personas. Jurídicamente y materialmente es posible. Lo que hace falta es, claro, la parcelación requiere un estudio, unir, dar a cada cual lo que sea, y claro, hace falta técnica y claro, recursos económicos, porque alguien lo tiene que hacer, es un trabajo que no se puede
dejar al albur de los particulares. Pero claro, si estamos hablando de un interés social, de todos los beneficios de la multifuncionalidad, de las palabras esas gruesas que aparecen en todos los documentos desde Europa hasta todas las normativas de los ministerios, pues claro, si es tan importante, pues hombre, gástese un poquito de dinero en ello también, digo yo, no sé. Bien, por lo tanto, ¿qué pueden hacer los legisladores nuestros? Pues opciones de organización para concentrar el territorio, para empezar. Bueno, hay distintas opciones. Bueno, pues se puede transmitir la propiedad individual a una sociedad limitada. Es difícil si hay mucho apego. Pues si hay poco apego, oiga, yo soy propietario, pues mira, mi aportación es el derecho de propiedad a la sociedad limitada y yo tengo la participación, es posible, no hay ningún tipo de problema. O se puede mantener la propiedad individual y la aportación es el uso, ¿de acuerdo? Como han hecho, bueno, el planteamiento de Galicia esta mañana en el decreto, ¿no? O si no, directamente también hagamos para empezar, una concentración parcelaria y después hagamos una agrupación de personas, una vez que tenemos hecho la concentración del territorio. Estas son competencias que tienen los legisladores vascos, no hay ningún tipo de problema en hacer este tipo de normas. Hagamos agrupaciones, digamos, sociedades no mercantiles, pero sí civiles, para agrupar a las personas y para que funcionen entre ellas, entre los colindantes, para que gestionen todos a la vez. Y aparte de eso, no solamente basta agrupar, sino luego impongamos normas para conservar las agrupaciones realizadas, para que no se dividan, porque actualmente hay muchas posibilidades de división. Ya sabemos que hay una unidad mínima de cultivo y estas cosas, o de unidad forestal, pero claro, son minucias. En realidad hay que tomar medidas más drásticas para evitar divisiones y para que se mantengan parcelas gestionables económicamente. ¿De acuerdo? Todo esto está inventado. Y todo ello unido, evidentemente, a una política fiscal mucho más flexible con el sector, que esto sí es competencia de las Juntas Generales, del territorio guipuzcoano y del Parlamento Vasco, hacer leyes civiles de personas jurídicas más adecuadas, que no sean sociedades mercantiles, pero sí civiles, más adecuadas para gestionar y agrupar a las personas, ¿de acuerdo? Y este tipo de soluciones pues existen en otras comunidades y con otras técnicas sí existen. Por ejemplo, en Cataluña hay distintas posibilidades de contratos de cultivo, de aprovechamientos parciales, de gestión para gestionar aprovechamientos forestales, el derecho de superficie, que tampoco está muy elaborado. El derecho de superficie actualmente solamente se está destinado al ámbito urbanístico, pero en el monte también es posible, pero claro, no está regulado ni está divulgado. En fin, posibilidades tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, en fin, ya voy acabando, que se me va el tiempo y no sé si ha sido interesante o no todo lo que he dicho, pero bueno, agradezco la oportunidad que se me ha planteado de decir un poquito lo que pensamos desde el Valle de Leizarán y esperemos que estas tres o estas divisiones algún día se vayan poco a poco uniendo y no vayamos separándonos más. Eskerrik asko.